Muchachos, qué bueno que empiecen a ingresar. Para Daniel está teniendo problemas para No, ingresar. la mayoría, mira, hasta ahora pudieron ingresar. Ya pues van a entrar por fin todos. Muchachos, ¿por qué no habían podido ingresar? ¿No les aparecía la clase o qué pasó? ¿No les aparecía? No, profe, apenas nos salió la clase. Buenas noches, por cierto. Hola, mi querido Josué, ¿cómo vas? Gracias por la información. No lo estaba esperando, pero no. Nosotros estábamos acá desde las 7:05 que abrimos la sala y nada. Entonces lo que hice fue cerrarla y volverla a abrir y parece que ahora sí les apareció. Bueno, bueno. Gracias por avisarme, Adri, que no les había dado todavía el ingreso a la plataforma. Bueno, profe, sí se me hacía como raro. Y nosotros estamos acá desde las 7:05, ¿no? Esperando. Sí. Y tampoco. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos porque el tiempo apremia. Solo quiero recordarles que, bueno, no, al final hablamos de los acuerdos. ¿Listo? Bueno, bueno, listo. Entonces, tururú, tururú. Firma el estudiante. Y ahorita miramos todo eso. Vamos a ir aquí para ver si ya terminamos esto. Bueno, habíamos terminado todo este tema de los ejemplos del comportamiento erótico sexual en que las personas han caído debido a la concupiscencia en la que muchas cosas que están viviendo y digamos que se crean otros grupos paralelos contemporáneos que tienen que ver, por ejemplo, con nombres como los Pokémones, de ahí precisamente el nombre, ¿no? ¿Y por qué se llamaron Pokémones? Porque empezaron a grafilar su cabello, a hacer que tuviera terminaciones en punta, y lo novedoso de esta tribu es que fueron ya los que empezaron a utilizar piercing como tal. Ellos también implementaron una moda que es la famosa moda del pantalón a media nalga, ¿sí? Ese pantalón a media nalga que es muy común para muchos, que es ancho, que otras tribus empezaron a tomarlo, pues aquí podría ser extremista, sin embargo, pues quiero decirles que en la cárcel utilizar el pantalón a media nalga es una moda homosexual, ¿sí? ¿Qué significa eso? El cacique o jefe de patio tiene homosexuales de todo. Y cuando el homosexual está dispuesto a estar con el cacique, se baja el pantalón a media nalga, ¿sí? Y algunos pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque resulta que muchas veces cuando desconocemos la moda, hay personas y conocimos el testimonio de un hombre que salió de la cárcel, él no conocía nada de pronto de todo lo que se había pasado acá, digamos que afuera de su cárcel, de su encerramiento, y cuando él salió e encontró un muchacho con el pantalón a media nalga, él pensó que era un homosexual.
Y el hombre le dijo, yo quiero estar con usted. Naturalmente el hombre le dijo, no, yo no, nada que ver porque no soy homosexual. El hombre lo violó y lo mató, ¿sí? Y uno podría decir que es un ejemplo que me gusta utilizar mucho, pero es como aquellos que son hinchas de un equipo, digamos que una camiseta azul, y se encuentran con 20 o 50 de la barra roja. ¿Qué creen que le puede pasar a ese muchacho único de la camiseta azul? No le van a decir, ay muchacho, lo felicito porque usted es del otro hincha. No. Hemos conocido casos en donde personas simplemente con una camiseta se encontraban con una barra y terminaron asesinadas, ¿sí? Entonces, muchas veces el desconocimiento puede hacer que nosotros perdamos aún nuestra propia vida, que perdamos nuestro propio interés. Yo le he dicho a los muchachos, no utilicen el pantalón a media nalga porque ustedes no saben de dónde salió ni siquiera esa moda, ¿sí? Entonces, tomo este ejemplo de los Pokémon para que nosotros pues reflexionemos un poco acerca de, venga, ¿qué tanto de las modas realmente me sirve y qué tanto de las modas no? Hay otro grupo que creo que es de los más originales y poco viciados y son los famosos raperos. Los raperos son reptunas afroamericanas protestantes, pero no protestantes cristianas evangélicas, no, sino protestantes en cuanto a qué, a que ellos a través de su música protestaron por ser afrodescendientes. ¿Qué significa eso? En Estados Unidos, sobre todo, a los afrodescendientes siempre toda la vida se han perseguido, ¿sí? Toda la vida. La gente a veces se encuentra con personas afrodescendientes y los confunden con maleantes, ladrones, asesinos. En esa parte, por eso las comunidades negras en Estados Unidos son tan fuertes. Y resulta que en una época encerraban a los morenos o afrodescendientes porque sí o porque no. Entonces muchos de ellos empezaron a hacer música a medianoche de protesta para ir en contra o fastidiar a la guardia. Por eso ustedes ven que la mayoría de ellos no necesita instrumentos. Ellos con su cuerpo hicieron sus propios instrumentos. El rap, cuando usted ve que es la famosa rapsoda, viene de una música de protesta, de decir no estoy de acuerdo. Hoy, pues eso ha cambiado mucho con el tiempo, pero el rap original era música de protesta afrodescendiente en contra de la injusticia social. Por eso yo le estaba diciendo que los afros son perdón, que los raperos son de esas tribus urbanas que realmente tuvieron una razón de ser. Pero, pues como les decía, todo en el tiempo empieza a cambiar, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hablar de esos fenómenos? Porque si ustedes se dan cuenta, la música ya empieza a ser parte de todo este fenómeno social de las tribus urbanas. ¿Y por qué lo hablamos? Porque resulta que si usted va a la iglesia, ojalá que sí, a usted le han hablado el 31 de octubre, ¿no? Y le han dicho, no, es que el 31 de octubre los cristianos no lo celebramos. ¿Por qué no celebramos el 31 de octubre? Muestren que van a una iglesia. Eso debido a que era el nombre original de ese festivo, era Samhain, creo. Sí. Eso era una celebración del oculto, más específicamente desde la parte, se podría decir, de las Islas Británicas. Ahí se hacían sacrificios y se creía que venían los espíritus o demonios, mencionaré esos hay rumores, que en ese día se hacían sacrificios. Hoy en día existen rumores que sean que los satanistas o gentes ahí hacen sacrificios, ya sea de animales o sacrificios humanos, pero sí creen que en ese día los espíritus, toda la parte oculta, especialmente la parte de los espíritus, vienen con, digamos, tienen más poder. Ok, sí, muy bien. Eso es, lo es. ¿A quién se lo vemos? A los brujos y hechiceros de la Europa antigua. Druidas y celtas se hacían llamar. Y los druidas y los celtas eran aquellos que evocaban el 31 de octubre a el Día de los Muertos. De ahí entonces la creencia que los espíritus venían sobre ellos y los hacían más fuertes. El famoso día de Halloween o Día de los Niños, mal llamado Día de los Niños, no es Día de los Niños, es Día de Brujas, es día de convocar a los muertos, es día de evocar a los espíritus. Y fue una fiesta que se fue propagando. ¿Y qué pasa? Cuando llega a Estados Unidos dice, no, no vamos a permitir que eso se dé, porque acuérdense que Estados Unidos era un país protestante. Entonces ellos utilizaron ese Halloween
o el Día de Brujas de una manera diferente, involucraron a los niños para quitar en cierta manera el efecto. Sin embargo, en el original y en las raíces, el Día de Muertos o el día de Halloween no debería ser celebrado por los cristianos de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Por su trasegar espiritual. A no ser que ustedes se reúnan en la iglesia para orar e interceder, porque ese día, como dice Lorenzo, es uno de los días donde más sacrificios humanos hay. Y de animales. Pero ¿por qué tenemos que hablar? Bueno, hay una ciudad. Hay también, digamos, hay una iglesia. Y las iglesias que aprovechan. Y como los niños salen a pedir luz a los centros comerciales y eso, intentan salir un tris disfrazados, no tanto que de locos, pero lo utilizan para evangelizar. Sí, pero, en el caso personal, yo prefiero ese día levantar a la iglesia en oración e intercesión más que cualquier otra cosa. Y enseñar a la iglesia. Igual, por más que le enseñen, habrá gente que salga siempre a la calle. Cristiana. ¿Y por qué tenemos que hablar de los druidas y los celtas? Porque resulta que ellos adoraban un árbol que usted va a encontrar en las películas de terror. Se llama el ébano negro. El ébano negro tiene una característica y es que sus hojas caen pronto y queda prácticamente como ese árbol que usted ve a su derecha, este que está acá. Ellos creían que este árbol cargaba una fuerza mítica y ellos adoraban alrededor, así como ustedes ven acá, del famoso ébano negro. Porque como el árbol da vida, ellos veían que este árbol era diferente, el árbol de los espíritus. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empezaron a vestirse de negro. Este es el famoso ébano en la vida real cuando está floreciente, ¿no? Pero en una época donde todas estas hojas caen y queda como se los mostré. De hecho, ese es un árbol que utilizan mucho en las películas de terror, ¿no? Si usted se da cuenta que ilumina la ventana y aparece el ébano negro porque se ven solo las ramitas, ¿sí? Este árbol lo han utilizado mucho para el ocultismo. ¿Y por qué le cuento eso? Porque resulta que la gente empezó en un momento determinado a utilizar la ropa negra. ¿Por qué? En acuerdo con el ébano negro. Y se dejaron empezar a crecer el cabello simulando sus ramas. Entonces, cuando empiezan a crecer el cabello, ellos creían que el cabello era poder y fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hoy vemos muchísimos videojuegos que tienen que ver con este tiempo druida y celta, pero también da origen, en cierta manera, a algunas de las bases del heavy metal. Resulta que cuando parte de esta creencia llega a Estados Unidos, muchos de los hijos de protestantes o de cristianos protestantes no querían seguir los pasos de sus padres en cuanto al protestantismo. Y el género heavy metal fue en un momento determinado utilizado como contraposición al cristianismo. De hecho, cuando ustedes ven muchas de las canciones antiguas de heavy, ustedes van a encontrar un trasfondo bíblico impresionante porque ellos conocían. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos van a resaltar no a Cristo, sino al anticristo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en un momento determinado? Vamos a ver que ellos combinan todo esto que vienen los druidas y los celtas, se visten de negro, dejan crecer su cabello y a través de sus letras ahora van a adorar a Satanás, directamente algunos, y otros van a hacer sacrificios y es una especie de sincretismo allí, no religioso, sino sincretismo, llamémoslo musical, si se le pudiera dar ese término. Y ustedes van a ver cómo el heavy metal empieza a tomar un giro muy fuerte dentro de gran parte del protestantismo estadounidense. Y aunque el heavy metal no nace propiamente en Estados Unidos, sino nace en Europa, precisamente por todo esto que les acabo de decir, al llegar a Estados Unidos toma una nueva posición. ¿Por qué? Porque fueron los hijos de creyentes rebelándose contra el cristianismo con letras muy bíblicas
pero adorando a Satanás, ¿sí? Si usted no me cree, haga la traducción de las primeras canciones que salieron de Kiss, ¿sí? Ha hecho Kiss, cuando ustedes, no sé si supieron, algunos le preguntaron en una... Kids in Satan service. Satan Service. Kids in Satan's service. Niños en servicio de Satanás, Satanás. exacto. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a encontrar es que gran parte de lo que es Metallica, Kiss, AC/DC, Iron Maiden y muchísimos empiezan a tomar toda esta letra y empiezan a abiertamente no solo hacer un grupo y un fenómeno en cuanto a tribus urbanas, sino que también toman el carácter antirreligioso y empiezan a protestar a través de la música en contra del cristianismo, ¿sí? Por eso yo siempre de verdad, siempre tengo como ese debate y se los confieso, de si realmente podía existir el metal cristiano, o sea, por la trascendencia, por la historia, siempre me queda a mí como el sinsabor. Sí, existen grupos muy buenos de metal cristiano, sí, muy buenos. Mi hijo escucha y yo siempre he dicho, hijo, ten cuidado porque es un hilo muy delgado, sí. Entonces, sí hay que tener, en cierta manera, cuidados con algunos, sobre todo géneros, ¿no? Porque realmente si nosotros hablamos de géneros, no existiría la música cristiana, no está bien dicho. Es un género cristiano, gospel, por eso tiene esa connotación gospel, ¿sí? Pero no es que exista la música cristiana como tal. No, siempre es como Es un género. country cristiano. Salsa cristiana, ¿sí? Pero no existe como tal la música cristiana, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces los adoradores como que se pegan unas enredadas con todo eso. Pero sí es importante que nosotros entendamos que la música se utiliza para adorar y alabar. ¿Qué es adorar? ¿Se acuerdan qué es adorar? Adonai, Señor. prosconeo. Adorar es resaltar al Señor o exaltarlo por lo que Él es. No tiene nada que ver con los ritmos, ¿no? Porque ay, vamos a adorar y entonces cierran los ojitos. Sí, está bien. Poner Música tranquila. Pero no, la adoración es exaltar a Dios por lo que Él es. Yo puedo hacerlo con flauta, címbalo, rectón, lo que quiera. ¿Qué es la alabanza? Es reconocer a Dios por lo que hizo ayer, hoy y a la mañana. ¿Sí entienden la diferencia entre adoración y alabanza? Adorar lo que hizo. Adorar es reconocer a Dios por lo que Él es. Adorar por lo que es y alabar por lo que hizo. Y alabar es por lo que hizo, hace y hará. Por sus hechos, en pocas palabras. Sí, alabar por hecho, lo otro por ser. Por el ser. Eso es alabanza, adoración según el griego, ¿sí? Pero desafortunadamente nosotros creemos que tiene que ver precisamente con los géneros musicales. Entonces, ¿vamos a adorar? No, ¿sí? Uno puede adorar a través de, vuelvo repito, címbalos, trompetas, ¿sí? Porque adorar, recuerde, adorar es reconocer a Dios por lo que Él es. Por eso el Padre Nuestro es un símbolo de que Él abre su oración adorando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está reconociendo a Dios por lo que Él es, lo está orando. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a cuando ellos salen de las aguas, a lo de Moisés, ustedes se dan cuenta del cántico de alabanza que hay por lo que Dios hizo, ¿verdad? Lo sacó, lo libró. Y de ahí, por ejemplo, cantos como el ¿sí? Pero es por lo que Él hizo, por lo que Él hace, por lo que Él hará. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos o no? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, una pregunta como tal. La canción, digamos, las cadenas fueron rotas. Las cadenas fueron rotas. Eso es esa lanza que está reconociendo por lo que Él hizo. Él rompió las cadenas. Sí, exacto. Yes. Bueno, ok, entonces, hablemos un poco de la influencia japonesa. Ustedes no sé si se han dado cuenta. Exacto, esto yo lo vengo hablando hace 10, 11 años atrás. No había tanta influencia como hay hoy, pero gran parte de nuestros muchachos hoy ven series japonesas. Nuestras mamás ven hoy novelas coreanas, ¿sí? O sea, ya esta influencia japonesa ya no es como antes, ya no es tanto una influencia, esto ya es una realidad en la vida de Latinoamérica. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Sí?
Resulta que con todo este movimiento y este metal, eso influye también en Asia. O sea, hay cosas que se internacionalizan y son géneros, son hip, como yo les decía. Entonces aparecen estos famosos góticos, inspirados también por europeos. O sea, hay una combinación. Ustedes saben que Europa-Asia está muy, digamos que cercano en cuanto a equidistancia y entre a la geopolítica. Y aunque los góticos son europeos, en gran parte de Asia, sobre todo en Japón, en Corea, se mueve mucho el movimiento gótico, pero no el movimiento gótico como lo conocemos en Europa, sino el movimiento gótico como una moda, ¿sí? Y eso va a tener un trasegar impresionante. ¿Por qué? Porque entonces aquí vuelve y juega la música. Uno de los grupos que aparentemente era cristiano era Testimonio. Pero miren, por ejemplo, en la carátula de Testimonio en la que uno ve un ángel, ¿cierto? Y una mujer acá, un demonio, ¿cuál ángel? Un demonio acá postrado. Y uno va a ver que la mayoría de música de Testimonio es música que incita a la muerte, a suicidarse, ¿sí? Y uno muchas veces de pronto como que no cae mucho en eso. Y entonces empieza un fenómeno que se llama la celonofilia. ¿Qué es la cenolofilia? Aquí lo dice, amor y fascinación por la luna. ¿Sí? No sé si usted ha visto personas que ahora sufren de esto, selenofilia, y entonces ellos quieren adorar la luna y que la luna les da el poder, la fuerza, y ahí viene que usted debe cortarse el cabello en la menguante, en lo que usted está pendiente. Entonces uno va a ver ya como ciertos evocos hacia la luna. ¿Qué pasa? Como algunos se cansaron de lo gótico, entonces empezaron a hacer guturales. ¿Quiénes fueron los guturales? Eran los mismos góticos, pero ahora poniendo visos en la ropa negra de color. De hecho, ellos en un momento determinado o ellas, empezaron a iluminar su cabello con colores, ¿sí? Aquí en Sudamérica, la moda de ponerse cosas en los cabellos, iluminaciones y demás, fue gracias a RBD, una novela que fueron los primeros en traer como las mujeres poniéndose el cabello de otros colores. Entonces la gente ya, las californianas, las iluminaciones, una cantidad de cosas que hoy existen en las mujeres. Los hombres no entendemos mucho eso, pero, pero miren cómo una cosa puede influir la otra, ¿sí? Entonces estos culturales empezaron a ser fenómeno y se genera lo que llama los otaku. Ahí cuando se pasa. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno otaku? Es un fenómeno relacionado precisamente a las caricaturas. Todo lo que viene otaku empieza a generar en la audiencia una cantidad de cosas. Y por ejemplo, ustedes van a ver acá a esta muñeca otaku, ¿sí? ¿Qué religión practican en Asia? ¿Cuál es la religión más grande? Shintoísmo, Ajá. ahí sería principalmente creo que en Japón. Sí, y en otras Hinduismo, partes está taoísmo. budismo, taoísmo, bueno, una cantidad. Pero nada, ¿a qué voy con esto? Está relacionado con el cristianismo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta acá, esta muñeca otaku tiene una cruz atrás, tiene una cruz en los oídos, y este cuadro es la simulación o burla al Sagrado Corazón de Jesús católico. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ellos que estaban buscando empezar a hacer fenómeno en Latinoamérica. Este corazón, a diferencia, ¿cierto? El Sagrado Corazón de Jesús, es un corazón con una calavera que iba a empezar a hablarle a los jóvenes de depresión, suicidio y muerte. ¿Sí? Esa sería de Death Note. Sí, sí. Entonces, ustedes van a encontrar en un momento determinado cómo ellos empezaron a mezclar su cultura con la latinoamericana. ¿Para qué? Para empezar a llamar la atención latinoamericana. ¿Sí? Ellos, como serían los primeros en hablar de depresión, muerte y suicidio, serían la cuna de algo que nosotros conocimos como los famosos emo. ¿Se acuerdan de los emo? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, ellos empezarían a hablar sobre ese tipo de cosas para ellos. Sí, México. Eso de ahí en México, ya como todo lo del anime y cómo sacaron ahí. Me acuerdo porque el día que murió el creador y el autor de Dragon Ball, Ajá.
todos, ya sean los civiles, incluso pandilleros, solo veían, comenzaron a ver maratones de eso, ¿De Dragon Ball? Dragon Ball en México y cosas así un rato. Sí, pero es paradójico que en gran parte de los, bueno, yo no sé si son estados, perdónenme mi ignorancia, pero en gran parte de la composición de lo que es Japón prohibieron la serie. ¿Por qué? Saiyajin se traduce como poseído y el ki son las emociones. Si usted recuerda, Goku siendo pequeño, cuando se ponía muy bravo, pero emberracado, perdónenme la expresión, era que él sacaba toda su furia. ¿Sí? Él se cambiaba de fase, la fase 1, la fase 2, Super Saiyajin, etcétera. Entonces muchos de los niños empezaron a interpretar que, si yo me pongo bravo, entonces voy a sacar toda mi fuerza. Y algunos empezaron a ir en contra de sus padres. Entonces en algunos estados dijeron, no, esto no le sirve a nuestros muchachos y se los prohibieron. Cuando ellos lo mandan a Latinoamérica y a Centroamérica y Sudamérica, a Sudamérica y Centroamérica, esto se volvió un fenómeno. Empieza en Perú y de Perú empieza a hacer una cantidad de cosas en todo lo que es Sudamérica. Entonces la influencia japonesa empieza a tomar mucha fuerza con este personaje precisamente de Dragon Ball Z. Al día de hoy, Dragon Ball Z hoy sigue siendo un fenómeno, ¿sí? Ahora bien, esto dio, por ejemplo, pasos a nuevas series, ¿sí? Los famosos 7 pecados capitales, en donde cada uno de estos personajes representa un pecado de los supuestamente 7 capitales, 7 pecados capitales de la Iglesia Católica. Invierten el oro. Claro, entonces una de las cosas que nosotros vamos a ver es que miren cómo ellos combinan precisamente con sus creencias por animales. Entonces empieza a haber una combinación entre culturas para llamar la atención sobre todo de quiénes, de nuestros muchachos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué todo este rollo? Por ejemplo, Boku no Hero es un fenómeno en medio de los muchachos, los juegos, todo esto es una cosa loca. Aparece algo que se llama el famoso cosplay. El cosplay es que, bueno, empieza con el cosplay realmente. Ellos generan unas fascinaciones por los dibujos animados que ahora vuelven el cosplay. ¿Qué es el cosplay? Vestirme como mi personaje favorito, gracias, sí. Y entonces los héroes naturales que deberían ser papá y mamá son desplazados. Y ahora entonces vamos a ver que los héroes que no son, que son inanimados, empiezan a ser traídos a la vida real. Por ejemplo, miren esto. A mí siempre me sorprende, pueden invertir miles de yenes en parecerse lo que más se pueda a su personaje favorito. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Colombia, en Corferias, hay un momento donde hay un espacio de la feria para el cosplay, ¿no? Comic Con, creo. En Comic Con. Pero ahí usted ve todo el cosplay pleno. Y en Estados Unidos, yo he visto los videos, hay unas cosas donde se mueven, pero Hay- la plata que invierten Y hay gente que hasta se ha operado, o sea, es que es una locura, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá, a mí me sorprende, está Jessie, o sea, no, wow. Miren esta, a mí me parece tan impresionante, o sea, sí, hay gente que ha llegado a unos extremos en esto del cosplay. Y hay unos. Esta no la actualicé, perdonen, es que como esta la bajé, yo tengo la actualizada. Pero una de las cosas que empezaron a utilizar precisamente para impulsar todo eso fueron las famosas redes sociales. Hay una que actualicé 2024, en donde el consumo más grande hoy ya no es Facebook. No, mentira, sigue siendo Facebook y la segunda es TikTok. TikTok. No, después de TikTok estaba... No, Instagram estaba de cuarto. Se me olvidó cuál era que estaba de tercero, que a mí me sorprendió Twitter, también. WeChat, Telegram. Twitter. Bueno, que ahora es ex, ¿no? Sí. Ahora es ex. Pero es que sí, se me olvidó actualizarlos. Bueno, esto no ha cambiado mucho. ¿Por qué les quería hablar de esto? Porque el 51% del tiempo las mujeres utilizan más que los hombres el celular. Y aquí, aunque les digo, yo ya lo actualicé, esto a mí me parece impresionante. La gente puede invertir 4 horas 30 todos los días en una red social. O sea, la gente hoy definitivamente vive con su celular y no puede ver cine. Prefiere llegar tarde al trabajo, pero si se le queda el celular, se vuelve por él. Pero si a usted se le quedan las llaves del carro, usted dice, no, yo después vengo por ellas. Miren la diferencia, ¿sí?
O sea, nosotros hemos llegado a unas cosas impresionantes frente a redes sociales. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque resulta que llega un momento con todo esto de los fenómenos que vamos a empezar a encontrar aquí, porque qué razón. Vamos a empezar a encontrar aquí que los muchachos van a empezar a subir a fotos de carácter pseudo erótico sexual. Entonces, las posiciones ya no son normales y los muchachos cada vez van a empezar, influidos por las redes sociales y por todos estos fenómenos, a mostrar su cuerpo ahora de una manera erótico sexual, ¿sí? Vamos a encontrar hoy una feria del like, ¿sí? En la que el like es una cosa, hay gente que sube una foto y ya mira cuántos likes consigue. Y hoy vemos un mercado y una estrategia a través de las redes sociales mucho más poderosa que los otros medios de comunicación, ¿sí? De hecho, los medios de comunicación tradicionales tuvieron que ir hacia las redes sociales para no desaparecer, ¿sí? Hoy el rating, por ejemplo, de la televisión es muy poquito, ¿sí? Cuando antes el televisor al menos reunía a toda la familia para todos ver ya no, ahora es cada uno en una habitación viendo su celular. Entonces miren cómo estos fenómenos empiezan a afectar al ser humano. A mí me sorprendió esto. Hoy fácilmente los muchachos también suben fotos teniendo relaciones sexuales y eso se ha vuelto el hábito y lo habitual en las personas, ¿sí? Miren, ahora hay juegos de retos y preguntas. ¿Tendrías algo con alguien menor que tú? Y miren el tipo de fotos que están subiendo. ¿Y eso para qué? Para ganar aceptación, para ganar likes, etcétera, que tiene que ver con los famosos seguidores, ¿sí? Yo le decía, hay muchachos que en un momento determinado están siendo influenciados por, perdóneme la redundancia, influencer. La pregunta es, ¿qué tipo de influencer? Por ejemplo, yo vi a La Liendra, que es uno de los más vistos en el país. Yo decía, este man no tiene nada, o sea, es falso con toda falsedad. Por ejemplo, esta mujer que promueve mucho el lesbianismo, ella es Epa Colombia, creo que se llama así, ¿sí? Y uno va a ver cómo los seguidores van a multiplicarse, pero también se ha disparado un peligro. ¿Cuál es el peligro? Si usted ve las estadísticas, en Colombia está creciendo la trata de blancas. ¿Sí? En Colombia, los prosenectas están hoy en un auge impresionante. De hecho, si no ha visto Sonidos de Libertad, se lo recomiendo. Tristemente, nosotros tenemos que ver ahí con todo lo que hacían en Cartagena. Pero es impresionante ver cómo hoy, a través de una red social, es que póngase en el papel de un proxeneta, ¿no? Y es que usted ve una niña que sube una foto de estos y dice, no, esta china me sirve para prostituirla en otro país. Ya, de una. ¿Qué hace? Entonces va a empezar a utilizar en un momento determinado, ¿cierto? Bueno, esto es una modalidad que hoy está pasando mucho. Ustedes saben que yo fui profesor de colegio y yo tuve que solucionar muchos problemas de esto del PAC, que en español sería paquete. Pásenme el paquete. ¿Qué es el paquete? Pasar fotos de carácter erótico sexual, ¿sí? En ropa interior o simplemente tapándose la cara. Y esto ha permitido algo que se llama el sexting. ¿Qué es el sexting? Es textear en el carácter y ámbito erótico sexual. Que se ha disparado no solo el sexting, sino vamos a ver el grooming, en donde el grooming es que un adulto se hace pasar como un niño, hace que el niño le mande ciertas fotos o ciertas características y después nos vamos a encontrar con que él empieza a chantajearlo diciendo, si usted no cede a tal cosa, entonces yo le voy a mostrar las fotos que usted me mandó a su papá, a su mamá, a su colegio, etcétera. Y el grooming es algo de lo cual ya casi no se habla, pero sigue siendo un peligro para las redes sociales. Hoy hay un glosario de términos. Sexting, ya se los expliqué, grooming, se los expliqué. Ahora vamos a hablar del ciberbullying, ¿cierto? Ya no es el bullying propio de encontrarnos, sino va a ser un ciberbullying en donde yo me burlo a través de las redes sociales de otros. Vamos a encontrar ahora precisamente un ciberdating en donde vamos a encontrar que las personas que no tienen el carácter y la capacidad de conquistar, entonces lo hacen a través de las redes sociales. Entonces existen redes sociales para encontrar personas. El famoso ciberacoso, que tiene que ver con utilizar las redes sociales para obligar a otros a ceder a mis deseos y pasiones sexuales. Entonces, hoy se ha encontrado un nuevo lenguaje
relacionado a todo lo que tiene que ver con precisamente las redes sociales, al punto que hoy tenemos que hablar, por ejemplo, como OnlyFans, ¿sí? En donde esto, algunos antropólogos han dicho, es una prostitución moderna. Es una prostitución moderna. Aunque no hay, digamos que el encuentro sexual, hoy a través de los packs, de lo que venden en los videos y demás, pues la gente accede a una mujer o a un hombre, lo desea. Ustedes saben que la Biblia nos habla de que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos hablando de una prostitución moderna a través de páginas como OnlyFans. Hoy existen muchas más, pero OnlyFans es la más famosa. Y la más reciente. Sí, totalmente. Y entonces, hasta aquí fuimos. Esto es una cosa que tenemos que hablar sí o sí. Eso es terrible. ¿Cómo vamos? ¿Cómo quedaron ahí? ¿Cómo les quedó el ojito? No, pero díganme algo, por Dios, que me frustran. Pues interesante todo esto, como usted dice, uno entra a, como yo dije, cuando usted comenzó a sacar todo lo de anime Ujú. y luego lo de cosplay, yo dije, justo después de esto va a sacar lo de hentai. Va después, eso es a lo que vamos a entrar después. Pero entonces es importante que nosotros entendamos en lo que nuestros muchachos se están moviendo. Nosotros muchas veces queremos trabajar con jóvenes sin saber y conocer en el mundo que ellos están viviendo. Y eso es un problema para la iglesia. Alguna vez les comparto esto rápidamente, un pastor, cuando yo empecé a mostrarle todo esto que estaba viendo, él me dijo, mire, quite eso, que eso produce pecado en mis ojos. Yo le dije, mire, pastor, con todo el respeto yo le voy a decir, esto no es nada a lo que nuestros muchachos se enfrentan y lo que ellos están viendo. Si usted no conoce esto, perdónenme, pero usted va a ser un ignorante frente a lo que ellos viven. Esto es duro, pero es la realidad de nuestros muchachos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos viendo una cosa y nos mandan una página X? Y ninguno de nosotros lo está buscando, pero es que hoy, a través de precisamente los logaritmos y otras cosas, nos quieren bombardear con todo esto. Entonces, si usted no lo conoce, hermano, le quiero decir, está condenado a caer en algo de esto. Y nos falta hablar de gente y nos falta hablar de una cantidad de la influencia del carácter LGTBIQ+, como nos han venido trabajando. Yo creo que si Dios quiere, el próximo martes terminamos hasta donde vayamos, porque es nuestra última clase. El próximo lunes, perdón. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Eso sería. El otro lunes terminamos. Recuerden entonces que la próxima semana les pido por favor suban su formato ya terminado. Creo que hoy hasta mañana es para... Está para mañana, profe. Ya les extiendo una semanita por misericordia. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, yo quería preguntarte si tuviste el mío, ¿te acuerdas No que lo he podido ver, Adri. Mira, es que como estamos en cierre de semestre, esto ha estado una locura. Pero te prometo que mañana lo veo. Prometido. ¿Listo? Bueno, sí, gracias. Vale. Gracias, profe. ¿Listo? Muchachos, nos vemos. Daniel, de esa cara de serio, hermano, que me ha visto. Prometido es deuda. ¿Listo? Vale. Nos hablamos. Dios los bendiga. No, profe, Gracias, muchas profe. Gracias. compañeros.